Bien, queridos hermanos, vamos a estudiar un tema el día de hoy que es bastante interesante, que da para mucho en realidad, mucha discusión, mucho debate incluso, y es un tema igual un poco complejo, porque muchas de las cosas o muchas de las creencias que tenemos en relación a este tema, muchas veces son en base a la experiencia y no con respecto a la Biblia. Así que por eso es un tema bien interesante, llamativo, que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que les animo, porque es un tema bien interesante, porque vamos a hablar de la guerra espiritual. No sé si usted ha escuchado sobre la guerra espiritual, la batalla espiritual, y hay muchas cosas que decir en torno a eso, pero lo importante acá es que podamos conversar en torno a cómo la Biblia describe esto. Y a modo de introducción, el libro y el autor nos plantea de que en el mundo cristiano también, en relación a este tema, hay muchas veces dos extremos. Por un lado, hay cristianos que ven demonios en todos lados y piensan de que todo es demoníaco. Entonces el hermano pecó, ¿y qué hace? Le echa la culpa al diablo, es lo más fácil, ¿cierto? O le echa la culpa al demonio, no, yo pequé porque el demonio me hizo pecar, ¿ya? Pero por otro lado también reconoce el autor de que hay una parte también de la iglesia que se va al otro extremo, que en realidad ve o siente de que la actividad demoníaca es casi nula, o sea, derechamente niega toda la acción demoníaca o espiritual que muchas veces ocurre y no entendemos. Entonces, nos describe dos extremos. Aquellos que ven o le echan la culpa a los demonios a todas las cosas, o por otro lado, aquellos que derechamente niegan estas verdades, niegan estas cosas. Y tratan de llevar una teología un poco más racional, en el sentido de que lo que yo puedo ver o entender, eso es lo que creo, cuando en realidad hay ciertas cosas que no entendemos y que están ahí. Y para reflexionar sobre esto, quiero invitarles a que leamos Deuteronomio 29, en donde el Señor nos va a decir algo en relación a ciertas cosas. Deuteronomio 29, que es el quinto libro de la Biblia. Y voy a leer la Reina Valera contemporánea. Dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es interesante esta premisa, porque lo que está diciendo acá es que hay cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que son, por decirlo de alguna forma, secretas o que Dios no las ha revelado en su totalidad. ¿Y qué es lo que dice acá Moisés al describir esto? Que estas cosas le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Y el Señor es el que sabe estas cosas. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y esto también es una invitación y un llamado a que nuestra teología, nuestras doctrinas, tienen que ser en torno a la Escritura. 29. No tienen que ser en torno a lo que no entendemos muchas veces. Porque acá reconoce que hay cosas que son secretas. Y estas le pertenecen a Jehová. Y por tanto, si hay cosas que Dios no ha querido revelarnos, es porque simplemente Dios no ha querido revelarnos. Y yo creo que esa es la consecuencia o la causa lógica. Y a veces aventurarnos un poco más allá puede llevarnos a muchas veces equivocarnos en ciertas cosas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que nuestra comprensión bíblica de los temas debe estar siempre fundamentada a través de la Biblia y no de la experiencia. Por otro lado, tenemos que tener cuidado de interpretar aquellas cosas que no han sido reveladas por Dios, ya que muchas veces pueden ser misterios, como algunas cosas que están ahí en la Escritura.
Nuestra experiencia nunca puede ser autoritativa o una autoridad en materia de asuntos religiosos. Nosotros los reformados o presbiterianos creemos y confesamos que nuestra única regla de fe y práctica y es autoridad es la Biblia. Por tanto, si hay temas en donde la Biblia calla o en donde Dios no reveló más allá, nosotros también tenemos que ser prudentes y no ir más allá. Esos son principios bíblicos relevantes para nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de la guerra espiritual, quiero invitarles a que podamos reflexionar en torno a lo que la Escritura también describe sobre esto. Y les quiero invitar a que leamos juntos Efesios 6, del 10 al 13. Efesios 6, del 10 al 13. Si alguien lo encuentra, que lo pueda leer. Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales que maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya, muchas gracias. Acá Pablo esta es como la antesala a lo que nosotros conocemos como la armadura de Dios. No sé si han escuchado o han leído ese trozo. Y bueno, este tema es la primera parte, que habla sobre la batalla o la guerra. Pero de lo que acabamos de leer, hay algunos principios o información importante que podemos ir destacando estos primeros versículos. Y aquí les quiero invitar a que reflexionemos juntos sobre qué cosas podemos destacar de este texto. De Efesios 6, del 10 al 13. ¿Qué podemos destacar? Que el escritor nos insta a fortalecernos en el Señor y nos muestra que tenemos herramientas como para defendernos en momentos complejos, difíciles. Ya, ¿qué más nos dice? Que nuestros enemigos son espirituales. Es interesante eso porque Pablo lo que está diciendo acá, en el versículo 12 de Efesios 6, él va a decir la batalla que libramos. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Lo que está diciendo es que nuestra mayor lucha, nuestra batalla en sí, no es contra las personas. No es contra la autoridad, no es contra el incrédulo que está en el mundo, sino que en realidad contra principados y potestades. Acaba de decir, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, un primer punto y algo importante de esto es que nuestra verdadera lucha no es contra las personas, por decirlo de alguna forma, sino que es una lucha de carácter espiritual, contra seres o poderes espirituales. Y eso incluye a Satanás. Eso incluye a Satanás. Pablo claramente está haciendo alusión a poderes malignos, lo que nosotros también podemos conocer o denominar como los demonios hoy en día, o estos seres caídos. Pero aquí viene la pregunta, y espero que podamos responderla en torno a la Biblia. ¿Cuál debe ser la respuesta del cristiano frente a esto? Confiar en el Señor. ¿Ya? ¿Confiar en el Señor? Confiar en estar en Él. Y así nuestro espíritu, nuestra fe, que se pedir fortaleza en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él tiene el control de todas las cosas. ¿Ya? Y nada podríamos tener si tuviéramos
¿no es cierto?, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Los temores son de la hueste maligna y de lo espiritual, de lo que no se ve, y Satanás. Entonces ahí está nuestra mayor debilidad en nosotros. Por naturaleza nosotros funcionamos por la vista. ¿Ya? El Señor nos pide que confiemos en Él. Él nos dice que tenemos que confiar porque vengan todos los cansados y trabajados que yo os haré descansar. Él nos muestra el camino. Yo pienso que eso es lo que pienso yo referente a lo que está usted preguntando. Ya. Confiar en el Señor. ¿Ya? ¿Cómo podemos entender entonces la respuesta del creyente? ¿Alguien más que quisiera sumar? ¿Sí? Sí. Mira, que según lo que leí, yo encuentro que te dice, ármate, ponte fuerte, y te estoy avisando que las fuerzas del otro lado están ahí, y tenés que enfrentarla día a día, hasta que se te acaben las armas. ¿Ya? Como que te da la fuerza, y en el fondo aquí dice, refúgiate en mí a través de tu coraza, en esta armadura que yo te proveo. Así como Sí. Sí, y importante porque el versículo 10, yo nuevamente voy a leer la Reina Valera Contemporánea, va a decir: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes. ¿En qué? En el Señor. La base del poder o de nuestra lucha no está en nosotros. Fíjense que cuando Pablo está hablando de la batalla o la guerra espiritual, no pone el énfasis en el cristiano, no lo pone en la capacidad del cristiano, sino que pónganse o manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, dice acá. Luego de eso nos dice, ¿qué es lo que nos da el Señor? Versículo 11, revístanse de toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y fíjese lo que dice después nuevamente. Por tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. ¿Cuál es el objetivo? Resistir y permanecer firmes. Fíjese que Pablo no dice para que ustedes puedan vencer a Satanás o atar a Satanás. No está diciendo eso. Pablo está diciendo para que resistan y se mantengan firmes. Y vamos a ver un poquito más adelante también esta idea. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra forma de resistir ante esto es tomándonos también de la armadura de Dios. Ahora bien, quisiera que pudiésemos reflexionar también en torno a quiénes son estas entidades. ¿Quiénes son estos seres, por decirlo de alguna forma? ¿De dónde vienen? ¿Cómo podemos entender su existencia, su presencia? Aquí entramos en temas más complejos o incluso difíciles a veces de entender. Pero, ¿de quién se está refiriendo Pablo acá? ¿De quién se estará refiriendo? ¿Quiénes son estos seres? Demonios. Ya. ¿De dónde vienen estos demonios? ¿De dónde nacen? ¿Cómo aparecieron? ¿Ya? Ángeles caídos. ¿Y por qué son caídos? Siguieron a Satanás. De hecho, si usted va a Apocalipsis 12, acompáñeme en Apocalipsis 12. Si alguien puede leer el versículo 3 y 4. Apocalipsis 12, 3 y 4. Sí, por favor. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ya.
Acá lo que está describiendo Juan es parte de una visión que le da Dios. Pero esta visión, lo que está narrando acá, es la historia completa de la redención. Porque cuando habla de la mujer embarazada o encinta, está haciendo referencia al pueblo de Dios, que espera la promesa de la simiente, del Hijo. Y este dragón es Satanás, obviamente, que es la serpiente antigua, la cual desde siempre ha sabido que su fin, sus días están contados cuando nazca ese Hijo, que era Cristo. Entonces aquí lo que nos narra Apocalipsis es que en versículo 3 había un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y con una diadema en cada cabeza. Eso es lo que representa un poco el poder que le es conferido. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Cómo se ha entendido eso históricamente como iglesia? Es que aquí está haciendo referencia a Satanás, que en su rebeldía, cuando él se revela ante el trono de Dios, él también arrastra una porción de los seres angelicales que se rebelan con él, y en este caso vendría a ser una tercera parte de estas huestes angelicales, o estos seres angelicales. Entonces, aquí tenemos una prueba, o un texto que podría mostrarnos que efectivamente hay una revelación, en el sentido de que se rebelaron contra Dios. Satanás, además de la tercera parte de los ángeles que le siguieron, y en este caso son ángeles caídos, ¿ya? Ahora bien, la Biblia también nos va a mencionar de que estos ángeles están condenados. Y eso lo vamos a ver en 2 de Pedro 2.4 y otra persona que busque Judas 1.6. 2 de Pedro 2.4 y Judas 1.6. ¿Alguien lo tiene? Ya, por favor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ya, muy bien. Voy a leer la versión contemporánea. Dice: es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. Algunos interpretan de que cierta parte de los ángeles que se rebelaron fueron como directamente a prisión, están como aguardando el juicio. Ni siquiera están actuando o interactuando, sino que inmediatamente están encerrados. Judas 1.6, ¿alguien lo tiene? Ya, Michael. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ya. Nuevamente también nos muestra esta idea de que ciertos seres o ángeles que se rebelaron, en este caso que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron lo que tenían, Dios los ha retenido para siempre en prisiones oscuras, aguardando el juicio que va a llegar cuando el Señor venga en el gran día. Por lo tanto, la Biblia no ignora esta idea de que hay seres caídos, seres que se rebelaron contra Dios, los cuales están aguardando un juicio, una condenación. Pero también vemos que hay otros seres que están actuando en la historia, que han interactuado con el pueblo de Dios. Por lo tanto, no podemos negar esta idea de la guerra espiritual. Porque si bien es cierto, la Biblia acá nos muestra de que están aguardando juicio, encerrados, también la Biblia nos muestra de que hay seres o potestades malignas que están en la historia, que están obrando. Y es por eso que vamos a hablar de cuándo inició esta guerra espiritual, si queremos llamarlo así. ¿En qué momento inicia la guerra espiritual? ¿Se han preguntado bíblicamente? ¿En el cielo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?
¿Ya? Vamos a Génesis 3. ¿Ya? Porque ciertamente la primera rebeldía ocurre en el cielo, claro. Pero cuando hablamos de batalla o guerra, lo vamos a hacer con el ser humano, con el hombre, ¿ya? Entonces vamos a Génesis 3. Y otra persona que busque Juan 8. Génesis 3 del 1 al 4, si alguien lo puede leer. ¿Leo? Sí, porfa. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del fruto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: moriréis. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya. Aquí empieza la primera batalla. La primera instancia en donde una hueste maligna empieza a liberar una batalla contra el ser humano. Entonces aquí no vemos a Adán y Eva reprendiendo ni atando demonios, sino que es una conversación. Es simplemente una conversación. ¿Y qué es lo que está diciendo Satanás con esto? ¿Cuál es el mensaje que Satanás da en esta batalla? Que Dios miente. Que Dios no es bueno. Porque lo que está diciendo es que ¿acaso Dios les prohibió esto? Dios les está privando de algo bueno a ustedes. Incluso Satanás tergiversa la palabra como que hace un juego de palabras, diciendo de que Dios les prohibió de comer de todos los árboles, cuando en realidad era uno solo. Por lo tanto, vemos que el enemigo históricamente siempre ha tratado de tergiversar la verdad, tergiversar la palabra de Dios. ¿Alguien tiene Juan 8:44, por favor? O sea, que lo tiene, que lo lea. Ya. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ya. Reitera mucho la idea de la mentira en relación a Satanás, que tergiversa, que siempre ha engañado desde siempre. Por lo tanto, eso es parte de la estrategia de Satanás. Por lo tanto, hermano, la lucha o la batalla espiritual no tiene que ver tanto con una cuestión experiencial. Tiene que ver con el enemigo tentándote a no considerar la verdad bíblica o la palabra de Dios. Vemos que ocurre en Primera de Crónicas, la primera parte de Crónicas 21, versículo 1 y 2, si alguien lo tiene. Primer libro de Crónicas 1-2. Perdón, 21, 1 al 2. ¿Lo leo? Porfa. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. ¿Eso? Sí, exactamente. ¿Alguien se acuerda de esta historia? O más o menos, ¿qué es lo que nos está narrando esto? Es el censo que hace David del ejército. Entonces, fíjense cómo el narrador o el cronista es bien gráfico al describir esto, porque dice, voy a leer la Reina Valera contemporánea: pero Satanás se puso en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y levanten un censo de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el informe de cuántos son, quiero saberlo. Los que se acuerdan de esta historia o conocen la historia, recordarán de que en realidad lo que ocurre acá es que David empieza a confiar en su ejército, en su número.
Él pone su esperanza, su fe, su confianza en cuán grande era su ejército, en vez de Dios, que era el Dios de Israel. Por lo tanto, vemos que aquí también Satanás actúa. Y él lo que hace es inducir, en este caso a David, o lo lleva a que desconfíe en el poder de Dios. Y hace que David confíe ¿en qué? En su ejército, en él, en lo que él puede hacer. Por lo tanto, el enemigo, aparte de tergiversar la verdad de Dios, también va a buscar de que no confiemos realmente en Dios, que confiemos en nosotros. Usted también recuerda el libro de Job, ¿cierto? No lo vamos a leer completo, pero sí vamos a leer unos versículos de Job que nos van a mostrar también cómo es la forma en que Satanás actúa. Si usted busca Job capítulo 1, vamos a considerar el versículo 9 al 11. Job 1 del 9 al 11. Si alguien lo tiene, que lo lea. Job 1, del 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Jehová a Dios de David? ¿Acaso teme Jehová a Dios de David? No, le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no venga contra ti en tu misma presencia. Ya, sí. ¿Qué es lo que está buscando Satanás? Que una vez que le sean quitadas las cosas a Job, él blasfeme o se vaya contra Dios, o se desilusione contra Dios. Y el relato nos va a mostrar que en cierto sentido Satanás lo logra a través de la esposa. Capítulo 2, versículo 9, si alguien lo tiene. ¿Qué es lo que dice la esposa? Job 2:9. Por favor. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Exactamente. Y eso es lo que produce Satanás también. De que ante la adversidad, ante un momento de calamidad, el ser humano también reacciona así. Y eso es lo que buscaba Satanás, de que maldijesen, de que blasfemaran contra Dios a causa de los sufrimientos que estaban pasando. Y aquí vemos una respuesta de eso. Que la esposa dice, la contemporánea dice, la esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Entonces, Satanás también busca eso, de que nuestra relación con Dios se quiebre, que nos desilusionemos con Dios o de Dios y que maldigamos su nombre. Por otro lado también, Satanás actúa como acusador. Alguien busque Zacarías 3:1 y otro que busque 1 Juan 2:1. Zacarías 3:1 y otra persona que busque 1 Juan 2:1. Ya, Zacarías. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Ya, muchas gracias. Aquí nos narran esta visión que ve al sumo sacerdote Josué, y ahí estaba, delante del ángel del Señor también estaba Satanás, actuando como alguien que acusa, dispuesto a acusarlo, cumpliendo ese rol de acusador. Y en 1 de Juan vamos a ver cómo también el Evangelio nos redime de esa función de Satanás. Si alguien tiene 1 de Juan 2:1, que lo pueda leer. Ya. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana. Juan acá nos está llevando una especie de figura legal, de juicio, en donde está como el juez, está el acusador, que bíblicamente se conoce como a Satanás,
aquel que acusa a los escogidos. De hecho, Pablo también ocupa esa lógica. ¿Quién acusará? Y Juan acá lo que está diciendo es que Cristo es nuestro abogado. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Por lo tanto, Satanás también cumple esa función de ser el acusador, el que está ahí constantemente acusándote, hablándote, diciéndote cosas como: Dios se olvidó de ti, Dios no te ama. O eres tan pecador de que la gracia de Dios no es capaz de alcanzarte a ti. Eso también lo hace Satanás. Y eso también es parte de esta batalla espiritual. Vamos a ver también que Satanás tentó a Jesús. Vamos a Mateo 4. Para que usted lo tenga a mano ahí, Mateo 4. Mateo 4 del 1 al 11 va a estar hablando esto. Y fíjense cómo narra el texto bíblico. Luego fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí ustedes después pueden leer en la casa todas las otras tentaciones. Entonces yo les quiero preguntar acá, en función de esto, ¿qué rol o qué es lo que está buscando Satanás con esto? Debilidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que está buscando Satanás? ¿Ya? ¿Cuál es la tentación que le presenta Satanás a Jesús acá? La desobediencia. ¿Ya? ¿Algo más? Que no le dé la gloria a Dios. ¿Ya? ¿Hay algo más? No sé si más importante, pero sí que está antes de lo que estamos leyendo o que ustedes están pensando. Porque posiblemente ustedes están pensando en el pan, ¿cierto? En las piedras que se conviertan en pan. Pero si ustedes van un poquito antes del capítulo 4, la historia que está antes de esto es, ¿qué cosa? El bautismo. ¿Y qué dice el versículo 17 del capítulo 3? Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Dios Padre está diciendo que Jesús es su Hijo amado. Fíjese cómo Mateo describe esto. En su bautismo, el Padre dice que Jesús es su Hijo amado. Y fíjense cómo parte la tentación de Satanás. Versículo 3 del capítulo 4. Si en verdad, o si eres hijo de Dios, pruébamelo a través de esto. Si tú eres hijo de Dios, demuéstramelo. Y ahí vienen las tentaciones. Por lo tanto, lo que Satanás también está haciendo acá es probar la identidad. Y es como que te diga: si realmente tú eres hijo de Dios, demuéstramelo entonces. Demuéstramelo. Y Satanás, en este caso, le hace 3 tentaciones a Jesús, y Jesús le responde con la palabra de Dios. Porque Jesús ya sabía que era hijo de Dios, no tenía por qué probárselo a Satanás. Pero Satanás también muchas veces va a jugar con eso. A fin de que probemos o ser tentados a probar nuestra identidad, Él también nos va a hablar ciertas cosas. Nos va a llevar a que fallemos o nos equivoquemos, a fin de demostrar algo, cuando en realidad el Evangelio nos dice que si tú estás en Cristo, tú ya eres hijo de Dios. Tú no tienes por qué demostrárselo a Satanás. Y eso Él lo tiene que tener claro. Y por eso Jesús le dice: escrito está. Escrito está. Esto ya está hecho. No tengo nada que probarte. Vemos otro caso también con Pedro. Mateo 16.
¿Qué ocurre con el apóstol Pedro? Mateo 16, 21, 23. Si alguien lo tiene, que lo lea. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya. ¿Qué pasó acá con Pedro? ¿Cómo entendemos esta historia? ¿Estaba siendo Pedro poseído por Satanás? Estaba manifestando la carne, el amor que tenía por Jesús. ¿Ya? Que él sufriera, que pasara por todo eso, sin saber lo que venía producto del sacrificio. ¿Ya? Pero sin querer se estaba interponiendo. Exactamente. La voluntad o las buenas intenciones de Pedro en realidad no eran las intenciones de Dios. Porque Jesús dijo: es necesario que yo tenga que morir. Y Pedro dice: ojalá eso no te pase. Entonces, vemos acá también de que, en cierto sentido, Satanás también influenció o trabajó a través de Pedro. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque en Lucas 22 vamos a ver que Jesucristo habla sobre Satanás. Lucas 22, 31, 32. ¿Sabe que lo tiene? Que lo lea. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha venido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Algunos lo entienden de esta forma, de que en realidad Satanás también actuó bajo el dominio o el permiso que Dios le concedió, en este caso. Y Jesús dice: yo he orado por ustedes para que no les falte la fe. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Entonces, cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, no es que Pedro haya estado dominado o poseído por el demonio, por Satanás, sino que en realidad Pedro lo que hace es manifestar una intención que posiblemente está influenciada también por lo que Satanás quería hacer en el momento. Y Jesús reconoce que Satanás como que ha pedido sacudirlos, pero él había orado por ti o por ellos, por su pueblo, a fin de que no le falte la fe. Pero caso distinto pasa con Judas. Lucas 22, del 1 al 4, también vamos a ver a Satanás ahí. ¿Sabe quién lo tiene? Lucas 22, del 1 al 4. Ya. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo. Exactamente. Aquí vemos nuevamente Satanás obrando, interactuando con un discípulo del Señor. Y a diferencia de Pedro, vemos de que Judas tiene un final distinto. ¿Y por qué? ¿Cómo entendemos esta interacción de Satanás con Judas? ¿Estaba siendo poseído realmente? ¿Estaba Satanás ahí actuando a través de él? ¿Cómo podríamos responder ante eso? Hermano, ¿Sí? en los Salmos,
en los Salmos no habla de Judas, ¿Ya? de que él fue, no recuerdo cuál salmo, pero que él nació para eso, venía con ese, como que venía con ese era como su final, como que no, y ahí que veo de que el Señor escoge a quien Él desea y le da un propósito a uno, y ahí uno da el privilegio de que también la palabra lo dice, o sea, que Él se complace, ay, no tengo la palabra, sino que elige a quien Él, ¿cómo que dice Jesús? Como que se complace o elige a quien Él quiere. Claro. Bueno, y ahí es donde uno dice, y ahí, o sea, ahí uno se da cuenta de que ahí ve la grandeza de Dios y quién es Dios, o sea, yo elijo como que a quien yo quiero elegir. Y como no recuerdo cuál es el salmo, pero habla de que él estaba como destinado para eso, no es de que, a lo mejor me equivoco, no es que Satanás, como dice usted, lo poseyó, todo como uno puede pensar, sino que Dios tenía el control de eso, o sea, Dios tenía el control de eso y ese era un instrumento para lo que para el objetivo que se quería cumplir. Exactamente. De hecho, Juan 17, 12, cuando Jesús ora por sus discípulos, va a decir: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. También está apuntando al Antiguo Testamento, pero claramente tiene que ver con eso, con la voluntad de Dios. Y dicho de otra forma, Judas no era de salvación. Y en este caso, cuando vemos de que Judas maquina para entregar a Cristo, vemos también y podemos reconocer la obra de Satanás obrando ahí. Porque es lo que Satanás quería. Por lo tanto, vemos casos distintos. Por un lado, Pedro, discípulo del Señor, que también siendo influenciado por quizá una buena intención humana, el Señor lo reprende y reconoce de que Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero él oró por ellos. Pero por el otro lado vemos a Judas, el cual también, usado por Satanás, vemos que el Señor reconoce de que los que eran de él, ninguno se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Por lo tanto, eso también nos tiene que llevar a pensar, hermanos, que la obra de Satanás, o lo que Satanás hace, está dentro del control de Dios. Está dentro de la voluntad y la soberanía de Dios. Y es lo que nosotros vemos también en Job. Lo que le ocurre a Job es permitido por Dios. No es que Satanás mande a Dios. No es que Satanás le haya ganado la batalla y que al final todo lo que le pasa a Job es porque Satanás quiso. Dios lo permitió para mostrar su gloria, para mostrar su poder. ¿Eso? ¿Sí? Para complementar lo que dijo Claudio, ahí dice en el Salmo 41:9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Como salmo profético. 49. 49, o sea, 41:9. 41:9. Ya, interesante. Lo vamos a considerar entonces. 41:9. Ya, muchas gracias. ¿Qué más, hermanos, para ir avanzando? Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios 2 Corintios 12, 7, y otra persona que busque 2 Corintios 2, del 9 al 11, para ir avanzando. Segunda Corintios 12, 7. ¿Alguien lo tiene? Y otra persona que busque 2 Corintios 2, 9 al 11. Sí, ya lo nomás. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca
enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya, por ahí nomás. Muchas gracias. Pablo reconoce de que tiene un aguijón en la carne. Ya, en el versículo 7 él va a decir: y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo. Y Pablo incluso lo asocia a Satanás también. Un mensajero de Satanás para que me abofetee y no me deje que yo me enaltezca. O sea, por un lado vemos que Pablo asocia también esta labor de abofetear muchas veces al creyente, pero también lo ve como un instrumento de Dios. O sea, Dios también permite eso. Y eso también es importante reconocer de que toda la obra o todo el rango de acción de Satanás está permitido por Dios. No es que algo se le escape de la voluntad de Dios. 2 Corintios 2, 9 al 11. Si alguien lo tiene, que lo lea. Del 9 al 11. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Del 9 al 11 o no? Ya. Era en Génesis. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su maquinación. Ya, ¿de qué está hablando Pablo acá? ¿Cuál es el tema que está tratando acá? Si pudiésemos definirlo en una pura palabra, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Alguna idea? Está hablando del perdón de la unidad de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice al final? O sea, lo que Pablo está haciendo es: hermanos, perdónense, vivan en unidad. No vaya a ser, versículo 11, que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. O sea, Satanás también busca eso, la disensión, la separación, la contienda entre el pueblo de Dios. Por lo tanto, vemos que el campo de acción en la batalla espiritual es amplia en este caso, al menos de Satanás. Él busca tergiversar la palabra de Dios, él busca que no confiemos en Dios, que nos desilusionemos, que maldigamos a Dios, actúa como acusador también muchas veces, tienta en relación a probar nuestra identidad también, pero también vemos de que él actúa para fin de los propósitos de Dios. Vemos que él también abofetea, como dijo Pablo, para que no se enaltezca, pero también vemos de que Satanás busca que haya disensión y contiendas en el pueblo de Dios. Y finalmente, para terminar, cómo operan estos seres, vamos a hablar también de algunos eventos que están descritos en los evangelios. Así que aquí quiero que 4 personas busquen, en primer lugar, Mateo 9, por favor. Mateo 9, 32. Otra persona busque Marcos 9, 17 al 27, otra persona Marcos 7, 24, 30 y otra persona Lucas 4, 33, 36. ¿Ya? ¿Qué tiene Mateo 9? ¿Algún voluntario que lea Mateo 9? Ya. Otra persona que busque Marcos 9. ¿Algún voluntario? Marcos 9. Ya, Pablo. Marcos 7. Ya, Jonás y Lucas 4. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? Ya, Germán. Mateo 9, Lucas 4, 33, 36. Entonces vamos con Mateo 9,
32, 36. Mateo 9, 32, 36. 32, Al 36. y mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, fuera los demonios. Al 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya, muchas gracias, hermana. Ahí entonces vemos una, como podríamos llamarlo, una posesión demoníaca. En este caso era un mudo que estaba endemoniado, al cual Jesús expulsa ese demonio. Ya. Vamos con Marcos 9. ¿Quién lo tiene? Marcos 9, 17 al 27. Y respondió uno de la multitud y dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondió él, le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si pudiese hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ya, muchas gracias. ¿Hay algo que le llame la atención de esta historia? Que los apóstoles no pudieron hacerlo. ¿Ah? Que los apóstoles no pudieron hacerlo. ¿Ya? No, que se enoja. Eso me llama la atención. ¿Ya? Pero hay algo que es importante también dentro de lo que nosotros conocemos como la teología del pacto, que está acá. Tiene que ver con la fe de los padres. Y pasa mucho también con Jesús, que cuando los padres evidenciaban realmente creer en Él, o se arrepentían y le conocían a Él, sus hijos también recibían las bendiciones. Y este es el caso que acabamos de ver acá, y es un caso que también vamos a ver más adelante. Pero fíjense que esta posesión, entonces estaba en un contexto de incrédulos. No eran creyentes ellos. Y cuando esta persona ejerce la fe, Jesús actúa como bendición del pacto. Vamos con otro caso. Marcos 7, del 24 al 30. ¿Sí? Ya, por favor. Bien. Marcos 7, Jesús salió de allí y fue a las fronteras del país libre. Entró en una casa
y no quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder del espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era pagana, de nacionalidad sirofenicia, y pidió a Jesús que echara el demonio de su hija. Él le contestó: espera que se hayan saciado a los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, debajo de la mesa los perritos comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo: vete por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. La mujer se fue de su casa, encontró a la niña acostada en la cama y al demonio se había ido. Ya, nuevamente un demonio acá, en un hijo de una persona. Y fíjense cómo Marcos describe a esa persona. ¿Era una persona creyente judía? No. Era pagana, no creía. Pero una vez que tiene un encuentro con Jesús, en donde cree en Él, evidencia su fe, vemos la respuesta de eso. ¿Ya? Y es importante poder también comprender eso, porque nos va a ayudar a también entender casos cotidianos muchas veces también en relación a esto, a la influencia demoníaca. Lucas 4, 33-36. ¿Sí? No me quedó claro el versículo 27. Ya, Marcos 7, ¿ya? ¿Sí? 27, ¿qué dice? Él le contestó: espera que se hayan saciado los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, debajo de la mesa los perritos comen las migajas que dejan de caer los hijos. En el fondo ella le está pidiendo ayuda para sacar el demonio de su hija. Sí. Él responde con esa metáfora que no logra entender. Jesús lo que está diciendo es que su ministerio o su foco es el pueblo de Israel, los judíos. ¿Y las migajas qué son? Las migajas son como las obras. Entonces lo que está diciendo acá es como, primero deja que los hijos queden satisfechos, o sea, los dueños de casa, la familia en sí coma, se alimente. Porque no está bien quitárselos a ellos para dárselos a los perritos, o sea, a los animales en ese contexto. Entonces lo que Jesús está haciendo acá es tomar una situación cotidiana para decir que en realidad, en primer lugar, su prioridad o su ministerio es Israel. Él vino a la casa de Israel. De hecho, en otros pasajes también lo da a entender así. Y aquí vemos la fe de esta mujer. Porque ella, no siendo israelita, no siendo judía, ella entiende también y comprende que incluso un gentil puede tomar de las migajas de la bendición de Israel. Y eso es lo que ella dice. En verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Entonces, visto desde atrás hacia adelante, o mejor dicho, mirando hacia atrás en la historia, lo que Jesús está haciendo es probar la fe de la mujer. Y vemos que ella responde ante la fe. Y ella dice: yo también puedo obtener eso. Yo también puedo alcanzar esas migajas. Y ahí vemos que la fe se evidencia en la persona. Y dado que esa mujer muestra fe, actúan las bendiciones de la fe. Y su hijo o su hija es librada de este demonio. ¿Ya? Entonces, nuevamente vemos esta idea de que la fe de los padres también tiene efectos en los hijos. O bendiciones, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Bien, hermanos, para ir cerrando. ¿Cuál es el campo de batalla entonces, Satanás? Vemos que es amplio, es muy amplio. Pablo a los Corintios va a decir lo siguiente en la segunda carta, capítulo 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo va a decir: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y tiene que ver también con lo que veíamos en Efesios al inicio, que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino que es contra potestades, poderes. Pero fíjense cómo Pablo complementa acá en Corintios y dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, vemos que la lucha o este aspecto de la batalla espiritual tiene también que ver con el pensamiento.
la mente, con lo que creemos. Y es por eso que nosotros podemos decir que el campo de batalla de Satanás en esta guerra espiritual está relacionado con la mente, con los pensamientos de las personas. Satanás induce a los malos pensamientos. Satanás también promueve cosmovisiones que son contrarias a Dios. Por ejemplo, cuando vemos ideologías que niegan la verdad, ahí está también la guerra espiritual. Cuando vemos que estas ideologías se levantan y muchas veces nos gobiernan, todas estas corrientes mundanas que, por ejemplo, enseñan cosas antibíblicas como el aborto, la homosexualidad, la identidad de género o la educación, todo eso también es parte de lo que Satanás está haciendo. Y es por eso que el Evangelio nos llama a llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque ahí está la verdadera lucha. Pero por otro lado también vemos cómo los medios de comunicación, por ejemplo, también están plagados de la cosmovisión pagana. Satanás también obra por ahí. La televisión, el cine, la música, la literatura. Con esto no estoy diciendo que sea malo eso, sino que lo que estoy diciendo es que usted haga el análisis de ver qué es el contenido que hoy en día está ahí, en la televisión, en el cine, en la música. Y se va a dar cuenta que claramente se promueve algo que es contrario a la verdad de Dios. Y ahí está obrando Satanás también. Y por eso que nuestra lucha también está ahí. Pablo a los Corintios va a decir lo siguiente, capítulo 4 de la segunda carta: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo aquí está hablando de Satanás en el versículo 4 de 2 Corintios 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, si usted a veces piensa, ¿por qué las personas piensan mal o buscan hacer cosas que son contrarias a la verdad de Dios? Es porque en primer lugar su corazón está lejos de Dios. Pero por otro lado también vemos la acción de Satanás, el Dios de este siglo, que ha cegado también el entendimiento, buscando de que las personas no busquen a Dios, que no le glorifiquen. Por lo tanto, hermanos, Satanás es reconocido como el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, como diría Juan. Satanás es quien está detrás de las falsas filosofías, como diría Pablo en Colosenses 2:8. Satanás está detrás de las falsas doctrinas, 1 Timoteo 4:1. Y por sobre todo, Satanás está detrás de todo pensamiento que es contrario a Dios. Todo pensamiento que es contrario a Dios proviene de Satanás. Está ahí él obrando. Y es parte de esta batalla espiritual. Pero también la palabra de Dios nos recuerda, y quiero que con esto también se vayan, que en realidad esta lucha no es de nosotros, es de Dios. En primer lugar, es Dios quien está obrando. En segundo lugar, es Dios quien provee las armas. Podemos luchar con las armas que Dios nos da. Lo que leíamos en Efesios 6, del 10 al 11. Dios nos provee de una armadura. Dios nos da una armadura y nos llama a que nos vistamos de esa armadura. Y eso es lo que vamos a ver después en una de las exposiciones siguientes, cuando se habla acerca de la armadura de Dios. Cómo nosotros respondemos ante esto. Y créanme que no tiene que ver con esto de atar al diablo ni cosas sobrenaturales que muchas veces se piensa en relación a la guerra espiritual, sino que tiene que ver más con la palabra. Tiene que ver más con la palabra de Dios. Así que les quiero invitar a que oremos para agradecer al Señor por esta clase y luego de eso vamos a reflexionar. Señor, te damos las gracias en esta tarde por esta clase que tú nos das para poder conversar acerca de la guerra espiritual, la batalla espiritual, Señor, que ciertamente tú nos muestras que el enemigo siempre ha estado ahí, preparado para
para luchar, para dar la pelea, Señor. A pesar de que Satanás sabe que ha perdido, aún así Él está obrando, aún así Él está trabajando, aún así está reuniendo a su ejército para luchar contra tu pueblo, Señor. Pero sabemos de que podemos encontrar refugio en ti. Porque en primer lugar esta batalla, esta lucha es tuya, Señor, no es nuestra. Por otro lado, Señor, tú nos das las armas. Tú nos provees, Señor, de los medios por los cuales librarnos de esto. Hacer frente y permanecer firmes en tu verdad, Señor. Tú nos das la armadura, Señor, para poder revestirnos y estar seguros. Y combatir, Señor, ante este enemigo que está constantemente luchando. En primer lugar en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Tergiversando la verdad. Haciéndonos llevar a que pequemos. Haciéndonos llevar a que como iglesia fallemos y que muchas veces te dejemos de lado, Señor. Líbranos de eso. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y a asegurarnos en esas armas, en esos medios que tú nos das para hacer frente, Señor, al enemigo. Ayúdanos a no confiar en nuestras capacidades como lo hizo el rey David, Señor, sino que a confiar en lo que tú haces, en lo que tú has hecho y en lo que tú harás. Gracias, Señor, por darnos la confianza de saber de que esta batalla no es nuestra, sino que es tuya, Señor. Y ayúdanos también a ser cristianos valientes, a poder enfrentar también al enemigo, a no rendirnos, Señor, en esta batalla muchas veces ideológica que está en el mundo, Señor, en donde tus valores, los valores del reino son puestos a prueba, son denigrados, son ocultados muchas veces a fin de llevar, Señor, una agenda que es mundana, una agenda que es satánica, Señor. Tú también nos has llamado a luchar esa batalla, sabiendo de que tú gobiernas, Señor, y que como cristianos podemos también involucrarnos y redimir la creación a través de los principios bíblicos del reino, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de ser parte de tu redención. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.